Episodio número 3271. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Avanzando en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno. Con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Durante esta semana hemos visto diferentes partes de esta lección general, el enemigo interno. El pasado sábado domingo estuvimos viendo incumplimiento del pacto. Luego en la parte del lunes, el pecado de Acán. En la parte del martes estuvimos viendo decisiones equivocadas y ayer miércoles la puerta de esperanza. Para hoy estaremos viendo un testigo del poder de Dios. Y también, como en cada semana, hemos podido contar con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy completó este tercer comentario, y así vamos a gozarnos en el Señor. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además del contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para cada día más sacar este tiempo de calidad, de estudiar lo que tú quieres que estudiemos, y que de esa manera estas lecciones que tú impresiones en nuestras mentes podamos ponerla en obra y práctica. Que esto se refleje en una bendición directa para nosotros, para nuestras familias y para todas las personas que podamos impactar. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un testigo del poder de Dios. Como hemos aprendido, en este caso, en la lección pasada, la lección 5, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y apartarse de sus malos caminos, pero ellas se negaron y debieron finalmente hacer frente al juicio de Dios, porque ustedes saben que esa es la realidad. Todos tenemos que comparecer ante el juicio. Lo hicieron las naciones paganas y también las naciones que tenían que ver con el pueblo de Dios o con Dios directamente. A continuación se nos invita a leer Josué capítulo 7, los versículos del 6 al 9, acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. Concéntrate especialmente en el versículo 9 para responder a la pregunta: ¿qué importante principio teológico se encuentra allí? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Josué, el capítulo 7, los versículos del 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar
a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahí está lo que dice Josué capítulo 7, los versículos del 6 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué importante principio teológico se encuentra allí? Aquí escribí. Lo primero es que indirectamente quienes pusieron en oprobio al Señor fueron ellos, al no consultar y seguir las instrucciones del pacto. Lo segundo es que el principio teológico que se encuentra aquí es que nosotros vindicamos o echamos por tierra el nombre de Dios en la manera que nos comportamos ante las naciones. Lo tercero y no menos importante es que si ellos como pueblo fracasaban, Dios no sería visto de manera digna ante las demás naciones. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que este tema es sumamente interesante en la parte final, de que quienes en ese sentido harían ver mal a Dios serían ellos mediante una mala acción. En ese sentido, esto se parece al avalúo de los profesores, que si todos o la mayoría de sus estudiantes hacen bien, el profesor hizo buen trabajo. Pero si la mayoría hacen mal, entonces el problema no son los estudiantes, sino el maestro. Esto es algo de la psicología moderna o de los planes de estudios modernos, porque definitivamente aquí está pasando lo mismo. El pueblo, por un lado, no está haciendo lo correcto, pero esto hace que Dios se vea mal. Y es así como también los profesores mencionaba, cuando ellos hacen un buen trabajo, los estudiantes se supone que pasen todos de grado, pero si no pasan es porque el profesor no hizo bien. Más o menos me captan la idea. Todo esto tiene que ver con vindicar el nombre de Dios. Y es Dios el que originalmente, según el mismo Josué, debía ser celoso de su gloria, de su nombre. Y si ellos eran destruidos y ellos eran el pueblo de Dios, entonces, ¿qué Dios es ese que permite que su pueblo se destruya? O sea, la lógica de Josué es bien avanzada y definitivamente tiene que ver con esta situación que ellos estaban enfrentando. En un primer momento, la reacción de Josué fue semejante a la de los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto, quienes dijeron: ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, tal y como lo dice Éxodo capítulo 16 y el versículo 3. Éxodo 16, 3. Josué entonces hizo una especie de réplica de las penurias que el pueblo pasó, y estamos hablando de otro pueblo, porque el pueblo que estuvo quejándose por la comida no era el mismo pueblo que estaba ya con Josué del otro lado del Jordán, porque eran los descendientes de esos otros. Así que Josué de alguna manera está como siendo un enlace, un puente, pero obviamente las condiciones eran diferentes. Aquí Josué dijo: Dios Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán.
Josué capítulo 7, versículo 7. Es una queja similar, pero tiene que ver con un asunto de la victoria de la guerra, porque hasta ese momento ellos no habían perdido una batalla. Poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esa derrota. Ahí es que viene lo que dice el versículo 9. Leámoslos nuevamente. Josué capítulo 7 y el versículo 9. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué capítulo 7 y el versículo 9. Noten que en la parte final la preocupación no es tanto por el pueblo solamente, sino por el nombre de Dios, por el carácter de Dios, el cual en ese sentido se iba a ver afectado si ellos como nación desaparecen. Esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel, aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo si le obedecían. También podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel, lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. Noten que el nombre de Dios era el que estaba en juego. Yo siempre lo explico y aprovecho ahora para destacarlo. Quien está siendo juzgado, sí es verdad. Se habla del juicio investigador, se habla de que el juicio tiene que empezar por los santos. Todo eso está claro. Y cada persona también tiene que enfrentar un juicio. Cada uno será juzgado según sus obras. Incluso el texto a memorizar de esta semana, que se encuentra en Jeremías 17:10, dice que Dios examine el corazón, prueba la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Estamos claros de que hay un juicio para cada persona. Lo que no estamos claros, y es lo que yo siempre menciono, es que Dios también está siendo juzgado, aunque no por nosotros, aunque no por nadie en el universo, porque ¿quién puede juzgar a Dios? Pero de alguna manera, las acusaciones del enemigo han caído en oídos de todo el universo, y todo el universo está viendo cómo el nombre de Dios está siendo puesto en alto por todo lo que Él ha demostrado, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que son falsas las acusaciones que se dicen de Él, pero en ese sentido deberíamos unirnos a la orquesta del cielo que defiende al Dios verdadero con nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Muy diferente, así le hacemos caso al enemigo y hacemos lo que él le agrada. Entonces, ahí en un sentido, estamos a favor del argumento de él, que servir a Dios no es bueno, que es un sufrimiento muy grande, que cuantas cosas. Entonces, ¿por qué razón nos ponemos del lado del enemigo? A veces quizás ni siquiera consideramos que el nombre de Dios está siendo puesto en duda ante el universo. Pero claro está, con todo lo que Dios ha hecho, no hay dudas de que Él es bueno y para siempre su misericordia y que su carácter es el amor. Pero hay mucha gente que está confundida, incluso en nuestros días. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico que nos ayudará en el día de hoy aún más a conocer de ese Dios. Así que
Bienvenido, pastor y profesor, con el tema El carácter de Dios en nosotros. El tema del carácter de Dios o teodicea se encuentra en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, no debemos olvidar que aún hoy día ese tema continúa con nosotros. La gente o muchas personas quieren ver el carácter de Dios reflejado en nosotros. Si bien es cierto que no es una excusa válida de que muchas personas no aceptan a Jesús como su Salvador personal por lo mal que nos comportamos, no es menos cierto que nuestro mal comportamiento es y ha sido una piedra de tropiezo para mucha gente. Nosotros debemos tomar en consideración que la gente quiere ver en nosotros el carácter de Dios, que no somos personas hipócritas, sino que vivimos lo que predicamos. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 3 dice que nosotros somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Como carta escrita, la gente quiere ver escrita en esa carta el amor de Dios. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Eso es importante que lo contestemos, porque la gente quiere ver que somos consistentes, que vivimos lo que predicamos. Y evidentemente, muchas veces fallamos en esto. De paso, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, él hace allí una pregunta. La pregunta es, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Como quien dice, si tú haces algo malo, comete un pecado, te equivocas en algo y eres reprendido, eres abofeteado, eres maltratado, humillado, aunque lo soporte, ¿qué gloria hay en eso? No hay ninguna gloria, porque tú atrajiste esa afrenta, atrajiste ese castigo. Ahora, él hace la pregunta de nuevo, mas si haciendo lo bueno sufre y lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ese es el punto, que cuando uno sufra, cuando uno sea probado, avergonzado, humillado, no sea porque uno lo atrajo, no sea porque uno se portó mal, sino porque uno se portó bien. Porque nosotros sabemos que el buen comportamiento no va a evitar que haya sufrimiento, que haya dificultades, pero uno sabe que está viviendo para la gloria de Dios. Y aunque nosotros no lo creamos y aunque no lo veamos, muchas personas ven que estamos sufriendo injustamente. Muchas personas ven que estamos sufriendo porque somos personas que estamos glorificando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Y eso los va a atraer a ellos a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así como la Biblia menciona algunas historias de personas que aceptaron al Dios de Israel porque vieron cómo el pueblo de Israel estaba entregado a Dios y cómo era una nación privilegiada por Dios. Así también hoy en día muchas personas van a aceptar a Jesús como su Salvador personal al ver que el carácter de Dios en nosotros es amor. No es que nosotros decimos que Dios es amor, sino que nosotros lo demostramos con nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor Martí, por este excelente comentario. Es muy cierto que el carácter de Dios está en toda la Biblia. Por otro lado, no es menos cierto que como cristianos no mostramos correctamente el carácter de Dios al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, el mundo está a la expectativa de un verdadero testimonio del carácter de Dios. Me gustó mucho la idea de que así como en la antigüedad
Mucha gente aceptó al Dios Israel por ver cómo su pueblo era un pueblo privilegiado. También hoy en día, al ver que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, verán el carácter de Dios en cada uno. Así que todo esto debido a que demos un digno testimonio para la gloria de Dios. A continuación se hace entonces la pregunta final, pero para eso se nos invita a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, y esta es la pregunta. ¿De qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Deuteronomio capítulo 4, los versículos del 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con inteligencia, para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está lo que dice Deuteronomio capítulo 4, los versículos del 5 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Aquí escribí: acabo de escuchar de un estudio que entre las personas que más duran en el mundo, los adventistas de Loma Linda salieron que viven aproximadamente 10 años más que la población en general. La razón es porque siguen fielmente los principios bíblicos y los consejos dados a la iglesia sobre el régimen pro salud, ejercicio, estilos de vida saludables, etc. Sobre todo, y fue el punto más relevante, es el poder sacar 24 horas cada semana desconectados del mundo y conectados a su Creador. Esto sin duda es un ejemplo vivo de lo que estamos llamados a hacer todos los adventistas, no solo los de Loma Linda, sino los de todo el mundo, para que todo el mundo, valga la redundancia, puedan ver y querer saber cuál es la razón de nuestra longevidad. Y se debe a que nuestro Dios nos ha permitido conocer una verdad que puede transformar vidas y dejar que el Espíritu Santo pueda hacer de nosotros un santuario. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un testigo del poder de Dios somos tú y yo, así como lo fue el pueblo de Israel en todas esas batallas que ganaron, que exhibieron el poder de Dios, que también en sus leyes era un pueblo sabio y entendido. Así nosotros podemos hoy glorificar a Dios y traer honor a su causa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre,
Gracias te damos por la oportunidad no solamente de estudiar tu palabra, sino también de tener claras conclusiones. Ayúdanos, oh Dios, a ser un testimonio vivo, para que cuando las personas nos vean a nosotros, puedan querer tener este mismo estilo de vida, este mismo conocimiento acerca de ti como el único Dios verdadero. Ayúdanos a que podamos poner tu nombre en alto y a que, a lo contrario de lo que hace el enemigo, podamos cada uno de nosotros ser quienes sean un testimonio de lo que tú puedes hacer si seguimos tus principios. Ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos aparte de ti y que donde quiera que vayamos, tu nombre pueda ser glorificado por cada uno de nosotros, a pesar de que somos pecadores, porque hemos sido transformados. Bendice y dirige, oh Dios, cada vida, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para el próximo estudio el cierre con broche de oro de esta impactante y poderosa lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.